Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Contrastando Ideas Noticias. Como cada semana contamos con la opinión del análisis de expertos, de especialistas, líderes de opinión, sobre todo en temas coyunturales de carácter político, electoral, seguridad, justicia, salud y bienestar. Esta noche nos ocupa un tema, pues yo diría, alarmante para la democracia americana. Un tema que, sin lugar a dudas, sentará un precedente para un escenario de control político sobre los organismos que deberían ser autónomos e independientes, sobre autoridades que deberían ejercer autonomía y libertad para resolver. Y sí, estoy hablando del INE y estoy hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras que en el Senado de la República y en Cámara de Diputados se está cocinando una reforma a leyes reglamentarias para leyes secundarias, ya que la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal pues no trascendió, derivado que no les alcanzaron los votos, están aprovechando su mayoría legislativa para impulsar estas reformas secundarias a 5 leyes que, bueno, vendrían a debilitar la autonomía, la independencia, la libertad y sobre todo el ejercicio responsable bajo un marco constitucional del árbitro electoral. Hablo del Instituto Nacional Electoral. Esta noche platicaremos con el doctor Marco Antonio Baños sobre esta, yo diría, alarmante reforma que está impulsando Morena en el Congreso de la Unión. Soy Julio Jiménez y los invito para que nos acompañen en todas las plataformas y redes sociales Contrastando Noticias. Iniciamos, acompáñenos. Amigos, pues ya estamos en esta mesa de análisis semanal. Para mí es un verdadero honor y un privilegio contar con la presencia de un gran amigo, de un hombre reconocido y respetado en el ámbito jurídico electoral, un hombre querido y admirado en el ámbito institucional, en el contexto electoral. Y sí, estoy hablando del doctor Marco Antonio Baños. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por tu generosa presentación. Aquí a tus órdenes siempre y un saludo afectuoso para el auditorio. Gracias, Marco. Marco, la verdad es que estamos muy preocupados mexicanos, estamos alarmados, vamos a llamarle así. Esta reforma viene a poner pues un escenario muy alarmante para el INE, un escenario preocupante para el Tribunal Electoral, pero sobre todo más preocupante para la democracia. ¿Qué opinión te merece esta reforma que ya se aprobó en comisiones en el Estado de la República y la van a regresar fast track a la Cámara de Diputados para ver si les alcanza el tiempo y discutirla y votarla y aprobarla y devolverla con los cambios nuevamente al Senado? ¿Qué opinión te merece este manejo maquiavélico de la política de Morena, Marco? Pues mira, coincido contigo, es una reforma lamentable, es una reforma que está destruyendo al árbitro electoral, y cuando digo árbitro electoral hablo del INE, hablo del Tribunal Electoral, de los órganos electorales de los estados, de los tribunales locales. Es una reforma que cercena particularmente las piernas, los brazos y los dientes del INE, y que, para decirlo de una manera muy coloquial, está desapareciendo al 84% de las plazas del servicio civil de carrera que tiene el INE, es decir, el aparato de servidores públicos que durante muchos años se han capacitado para poder buscar los lugares que cumplan requisitos de ley para instalar las casillas, notificar a los ciudadanos que son sorteados en cada proceso para integrar las mesas directivas, capacitarlos, entregar toda la documentación electoral para que funcionen las casillas el día de la jornada electoral, revisar la cartografía electoral, es decir, recorrer sección por sección para ver cómo están los límites, cómo está la concentración de población para que estén equilibrados los distritos electorales, entregan las credenciales de elector porque coordinan también los módulos de atención ciudadana, son los funcionarios que promueven permanentemente por parte de la Autoridad de los Derechos Político-Electorales, que administran el régimen de los partidos. Es decir, es un conjunto de personas que están
preparadas, que están permanentemente capacitadas para esa situación y que han constituido a lo largo de estas 3 décadas la principal garantía de eficacia operativa y técnica de parte del INE. Esa parte me parece a mí que es muy, muy lamentable, porque ve tú cómo el INE tiene 300 juntas distritales, una por cada cabecera de los 300 distritos, y ahí de cada 5 funcionarios desaparecen a 4, se llaman vocales en la estructura del INE, y desaparecen a 4 de 5, mientras que en las 32 juntas locales, una por cada capital de los estados, desaparecen a 2 de 5. Entonces, le sumas a eso que se subsumen direcciones ejecutivas, unidades técnicas, y estás quitando el 84% del aparato de los servidores públicos que han hecho las elecciones en estos años y que nos han entregado con oportunidad los resultados electorales. Ahora, frente a una reforma de esas características, pues aun y cuando hubo un error, vamos a poner unas comillas, lo que dijo Adán Augusto López, de que se había usado un borrador que no debió ser y que ese fue el que se mandó al Senado, pues ya con independencia de esa pifia, yo diría con esa chicla y pega de regresarle a los partidos la posibilidad de transferir votos, lo cual es absolutamente inconstitucional, pues de todas maneras blindan la vida interna de los partidos. Ahora no los puedes tocar ni con unas medidas cautelares del INE ni con una sentencia del Tribunal Electoral. Es decir, los dejan completamente libres frente a un árbitro pues que no tiene posibilidades de poder acotar a esas autoridades, porque no solamente los cercenan en el aparato administrativo, sino también reducen atribuciones de la autoridad en esa materia. También están regresándole a la ley aquel decreto interpretativo que durante el periodo de la revocación de mandato cambió el concepto de la propaganda gubernamental y permitió que todos los servidores de Morena estuvieran en una campaña permanente para poder apoyar no la ratificación, no la revocación del mandato, sino la ratificación del mandato de López Obrador. Y eso que el 8 de noviembre la Corte declaró inválido por la forma en que se aprobó por Morena, porque fue inconstitucional, pues ahora lo están metiendo de nueva cuenta. Entonces, limitas al árbitro y al mismo tiempo le das más elementos a los jugadores para que puedan avanzar en hacer y deshacer en una contienda que pues, resulta ya inequitativa, porque si bien es un modelo cerrado y valdría la pena que los servidores públicos puedan hacer las cosas que le corresponden a los políticos, pues el hecho es que hoy día con esa norma, Morena tiene una enorme ventaja porque tiene 22 gubernaturas, casi 2/3 de los ayuntamientos, 21 congresos con mayoría morenista. Entonces, tú tienes un escenario en el cual pues Morena es omnipresente y evidentemente pues saca mucha ventaja de esta circunstancia. Y creo que al final de cuentas López Obrador se sale o se va a salir con la suya, porque va a cobrarle facturas al INE de un supuesto fraude en el 2006, sí de su pleito permanente con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, y también el presidente de la República pues se erige como un presidente pues autoritario, de un corte absolutamente autoritario. No le gusta que haya instituciones que le estén ahí mostrando las infracciones que comete, y no le gusta una sociedad civil que se exprese en las calles, y entonces decide con ese talante que tiene de ir y aplastar esas expresiones y ahora aplastar a las autoridades electorales como lo está haciendo. Es realmente una reforma regresiva. En el ámbito jurisdiccional ocurre lo mismo, porque estás modificando todo el sistema de los medios de impugnación, estás cambiando la ley y cambiando los recursos y los medios que se pueden interponer ante las posibles infracciones, y le quitas particularmente, sí en la formalidad, porque no se habían instalado nunca 2 salas regionales adicionales que se habían creado en el 13-14 al Tribunal Electoral, pero te le quitas pues, particularmente la sala regional especializada. Entonces, tienes ahí una reforma, pues insisto, que está mutilando al árbitro electoral y que está generando una situación muy, muy complicada para el arbitraje de las elecciones y sobre todo para la organización correcta. O sea, ya hoy día en México es un dato que el día de la jornada va a haber casillas donde tú vas a llegar, votar, donde vas a entregar tu credencial y te van a identificar, donde más tarde, cuando concluya la jornada, pues estará una cartulina con los resultados electorales y tendrás después la operación del programa de resultados electorales preliminares. Creo que el INE tendrá un gravísimo problema para poder cumplir con eso que hoy es una normalidad en la organización de las elecciones, y creo además que
sí estamos en una situación donde tenemos un efecto regresivo con esa reforma electoral. Por eso creo que el Senado, como bien lo dijo José Woldenberg, pues está ante una oportunidad histórica de sumarse al autoritarismo de López Obrador o de generar un dique para estos cambios que están atropellando a la democracia mexicana. Marcos, sin lugar a dudas, esto es un tema pues, ya cantado de la oposición. Tal parece que no le alcanzan los votos para detener la oleada morenista del Congreso. ¿Tú visualizas que esto ya es un triunfo? Mira, yo pienso que sí hay un triunfo definitivo de López Obrador y de Morena. Creo que por más ajustes que para quitarle signos de inconstitucionalidad estén ajustando algunos artículos, han hablado de muchos artículos, vamos a ver al final qué dictamen es el que saca el Senado y qué regresa a la Cámara, porque como hay modificaciones, pues tendrá que regresar a la Cámara según el proceso legislativo y lo que no hayan modificado, pues quedará avalado y ya luego la Cámara pues tendrá todavía la posibilidad de pronunciarse sobre, la Cámara de Diputados podrá pronunciar sobre lo que hayan ajustado los senadores, pero es muy lamentable cómo los propios políticos de Morena, ¿no? Ayer cuando los consejeros, ex consejeros electorales acudimos al Senado a entregar una carta que va dirigida a Alejandro Armenta y que al final nos la recibió en propia mano el senador Ricardo Monreal, donde simplemente le decimos que no puede ser aprobada fast track esa reforma, que necesita una mayor discusión y que, y que estamos planteando la apertura de foros para que podamos discutir los impactos que tienen estas modificaciones. Pues algunos otros legisladores, por ejemplo, esta señora Antares, que es una senadora, pues ahí nos estuvo diciendo que nos estaba esperando y aparecía como con una toalla en la mano, en una foto que sacó en las redes sociales, pero pues tú ves el talante grotesco que tienen este tipo de personas que no les gusta la deliberación, que no tienen ni siquiera argumentos para poder contrastar los temas que se plantean en términos absolutamente técnicos, porque al final de cuentas a nosotros lo que nos importa es básicamente que las elecciones sean ganadas por el que obtenga la mayoría de los votos, sea Morena, sea el PRI, sea el PAN, sea el Movimiento Ciudadano. No nos interesa el resultado en sí mismo, sino que ese resultado provenga de una elección legítima donde los electores voten y donde las autoridades electorales hagan aplicar un paquete de reglas que le den autenticidad a las elecciones. Pero esta situación te indica claramente que si no tienen las cosas las van a arrebatar. Ese es el punto. Entonces se ve muy complicado y obviamente pues se complica todavía más este escenario porque se tiene en medio todo el proceso de renovación de la propia Cámara, perdóname, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde viene la renovación de la presidencia de la Corte. Y cuando estas acciones de inconstitucionalidad vayan hacia la Corte, pues vamos a ver qué ocurre, porque al final pareciera que esa es la única situación que queda contra las inconstitucionalidades que demuelen al INE y que liberan a los servidores públicos para estar en las campañas. Pues estará todavía este tema en el debate, estará todavía en el ojo del huracán esta reforma, las acciones de inconstitucionalidad estarían presentes de manera inmediata y como bien refieres, Marco, habrá que preocuparnos por esta definición en la Suprema Corte de Justicia, no vaya a quedar un compromiso la esposa de un amigo del presidente y eso pueda generar pues dependencia, subordinación o coordinación con el Ejecutivo Federal, vulnerando nuestra Constitución y sobre todo nuestro marco jurídico constitucional. Yo creo que los diputados en lo particular se han convertido en una oficialidad de partes, ya no te digo una caja de resonancia, porque eso lo son desde el primer día, pero sí son una oficialidad de partes, reciben lo que les mandan de Palacio Nacional, no lo conocen porque recibieron un documento primero con la reforma constitucional que eran 938 páginas que nunca revisaron, y luego reciben un dictamen en la mañana que tiene más de 300 páginas de las leyes secundarias. Hay una ley nueva en materia de medios de impugnación. Yo te aseguro que si nos pusiéramos a deliberar un poquito con los diputados, te aseguro que ni siquiera los más ruidosos como
como estos que están siempre queriendo engañar a la gente de que el INE hace y deshace y que los consejeros hacen esto y hacen esto otro, pues ni esos conocen los dictámenes, esa es la verdad. Y han perdido, han incumplido, vamos a decirlo con mayor presión, han incumplido la misión constitucional de equilibrar el ejercicio del poder público, que para eso existen la división de poderes. Y obviamente la Corte está en la oportunidad de resarcir el Estado de Derecho. Tenemos una institucionalidad completamente quebrantada por el actual gobierno y creo que la Corte en varios momentos ha logrado restablecer algunos apartados. Viene también toda la disputa con el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahora pues está este tema de la reforma electoral, y ojalá que la Corte pues equilibre estas circunstancias que lamentablemente están pasando, pero bueno, pues vamos a ver quién gana de 5 de los 11 que se anotaron para la presidencia. Pues Marco, la verdad que siempre es un placer escucharte, es un gusto platicar contigo. Lamentablemente los tiempos los últimos días han sido muy, muy complejos, las agendas han estado muy saturadas, tú has tenido mucho trabajo. Permítenos molestarte la próxima semana para darle puntual seguimiento a lo que esté pasando en este contexto político electoral y sobre todo con tu análisis siempre puntual, objetivo e imparcial. Marco, ¿algo más que desees agregar? Nada más, mi querido Julio, y agradecerte mucho el espacio. Saludar afectuosamente a todos tus seguidores en estos importantes programas de análisis y de discusión. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede y nos estamos viendo en la siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Noticias.